¿Qué tal, mi querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, mi querido David, el gusto es mío. Oye, a ver, hay dos temas. Te los planteo los dos y tú eliges con cuál empezamos. Uno, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Dos, eh, ¿cómo se siguen viendo las remesas? Que disminuyeron casi $1,000 millones. ¿Con qué quieres empezar? Si quieres, partamos con el primero y luego con el segundo, que además hay cierta relación. Tú mandas, empieza. Perfecto. Mira, el tipo de cambio, yo creo que lo que estamos viendo, estos niveles apreciados, obedece en términos estructurales a tres factores fundamentales que implican que el anclaje macroeconómico del país esté bien. El primer factor, que México tiene unas cuentas fiscales que se ven mejor a la de la mayoría de los países emergentes, tiene un nivel de deuda contra PIB relativamente bajo, ligeramente menor al 50%, eso compara bien con la mayoría de los países. Por ejemplo, Brasil tiene niveles de más de 80%. Segundo factor, David, creo que estamos en un entorno de tasas muy elevadas, tasas incluso ajustadas por inflación muy elevada. Eso representa un anclaje monetario que también es atractivo para los inversionistas en el peso. Y tercero, el hecho de que México sea un país que no tiene desequilibrios fiscales. Tenemos un déficit de cuenta corriente muy reducido que se puede financiar sin tener que acudir a flujos de capital. Se podría financiar pues solamente con lo que llega de remesas, con lo que llega de inversión extranjera directa, perdón. Y esto pues le da un anclaje importante a la macroeconomía, es lo que le ha dado fuerza al peso, sobre todo comparativamente a otros países emergentes que sí tienen desequilibrios, ya sea externos, fiscales o monetarios. Y ya más recientemente creo que el peso también está siendo impulsado por las perspectivas de que el nearshoring pueda ir creciendo en este país, y en este tenor creo que la noticia del anuncio de Tesla de instalar una planta en México también terminó ayudando al tipo de cambio. Entonces creo que estos son los factores que están explicando ese nivel. Porque realmente estamos viendo, hoy está cerca de niveles de 18 pesos. ¿Tú cuánto más ves que pueda bajar en el corto plazo? Mira, creo que depende de algunos factores, crucialmente de lo que ocurra con la Reserva Federal, pero si vemos que se confirma la tendencia de desinflación en Estados Unidos y que el ciclo de subidas en Estados Unidos le queda poco, y si seguimos viendo algunas noticias positivas en términos de nearshoring, yo creo que todavía habría cierto espacio de apreciación. Creo que eso es posible, aunque también está el riesgo contrario. Si llegáramos a ver repuntes en la inflación en Estados Unidos y una Reserva Federal que anuncie más subidas a las que están hoy anticipadas, podría haber cierta depreciación, pero creo que sería contenida. En general, yo diría, David, mi escenario es que el tipo de cambio permanezca relativamente fuerte, porque los fundamentales que lo explican, que son estos anclajes fiscales, monetarios, ¿no?, me parece que van a continuar. Y hay otra cosa aquí que creo que se debe considerar, que como en México no está cediendo la inflación, por más como decía hace un momento Banco de México, considera que está llegando al tope, en México van a seguir las elevadas tasas de referencia. Es correcto, yo creo que en México van a seguir las tasas altas. Me parece más que el Banco de México está tratando de mantener también el tipo de cambio relativamente fuerte. Yo creo que el país quizás no le vendría mal un poquito de depreciación, eso podría impulsar a las exportaciones, al turismo, pero coincido contigo, creo que el Banco de México va a mantener las tasas en niveles muy elevados todo este año, posiblemente también el año próximo. Son tasas reales muy altas y eso desde luego que también le da un soporte al tipo de cambio. Sí, yo creo que están muy altas. Ahora vamos al tema de las remesas. Adelante. Ahí yo te diría... Tú dime qué está pasando, porque yo sigo viendo muchísimo dinero, pero es menos que antes. Sí, bueno,
Es menos que en diciembre, pero ahí también hay un factor estacional. En diciembre entran muchas remesas por la temporada navideña, pero si comparamos enero contra enero, en realidad es un crecimiento muy importante, es un crecimiento de 12.5%, con las remesas llegando a 4.400 millones de dólares. Entonces, sigue siendo mucho dinero, y lo que me parece que está aquí detrás, David, es un mercado laboral muy fuerte y muy potente en Estados Unidos, con la tasa de desempleo más baja en los últimos 40 años, y en particular está muy baja en sectores donde trabajan mexicanos, como por ejemplo sector de servicios, y donde además este mercado laboral tan apretado, que se evidencia por una tasa de desempleo de 3.4%, está resultando en aumentos salariales importantes, sobre todo en este segmento, y creo que eso está resultando en un mayor número de remesas. Y me parece también que otro factor que está ocurriendo, David, es que la migración de mexicanos a Estados Unidos está aumentando. No tenemos todavía cifras definitivas que provienen de encuestas en Estados Unidos, pero un indicador que suele ser muy bueno para anticipar la migración de México a Estados Unidos son las detenciones en la frontera, y estas se han triplicado en relación a los niveles que mostraban antes de la pandemia. Por tanto, me parece también que está habiendo más mexicanos migrando para trabajar en Estados Unidos, y estos dos factores explican este crecimiento tan importante de las remesas, que las convierte ya de lejos en la principal fuente de divisas en nuestro país. Hay que recordar que hace no mucho tiempo la tasa de recambio de los migrantes se estaba volviendo negativa, por lo menos estaba a la par. Totalmente, estábamos en esta fase que, como bien apuntas, David, hasta la pandemia, era esta fase que le llamábamos de migración neta cero, y como dices, incluso algunos años ligeramente negativa, porque había algo de flujo en Estados Unidos, sí, pero había más flujo de regreso, ¿no? Mexicanos que retornaban al país. Sigue habiendo mexicanos que retornan al país, pero todo indica que el flujo de mexicanos que está yendo a tomar ventaja de las buenas condiciones laborales que hay ahora en Estados Unidos ha aumentado de manera sustancial, y creo que se va a confirmar en cuanto tengamos encuestas que ahora regresamos a una etapa de migración positiva, neta positiva, desde México a Estados Unidos. Lo cual no es una buena noticia, lo cual de ninguna manera es una buena noticia. Querido Carlos, siempre es mi placer platicar contigo. Al contrario, el placer es mío, querido David, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien, amigo, que descanses. Buenas noches. Lo mismo digo, David, que estés muy bien.